Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy quería mostrarles una noticia de Pfizer. Hace poco unas declaraciones pues nos pusieron a pensar y queríamos compartir un poco de trasfondo histórico también. Ya ustedes han visto ese gráfico que hemos compartido en el pasado, donde vemos ciclos solares desde 1913 hasta nuestra fecha, ¿no? Vemos subidas y bajadas, ciclos de aproximadamente 11 años, ¿no? Como ustedes pueden recordar, los que vieron los videos anteriores, van a ver que tenemos los picos y los inicios de ciclos solares. En este caso estamos en los inicios y van los años. Después nos vamos a los picos. Vean los años que están marcados ahí. Uno de los hallazgos que encontramos el año pasado fueron que la Organización Mundial de Salud y otras agencias de salud, entre comillas, han hecho que en cada inicio de ciclo vaya una epidemia, una pandemia o a veces un brote. Después tenemos en los picos otros más. En cada una hay un documento. Acá tenemos los enlaces al interesado, porque está oficialmente en cada uno de esos años, ya sea en un inicio de ciclo o en un pico, un brote, una epidemia o una pandemia declarada oficial de la Organización Mundial de Salud o de la Agencia de Salud en el momento, ¿no? Dice por acá, ejecutivos de Pfizer discuten subir el precio de las vacunas después de la desaparición de la pandemia. Eso me llamó la atención, desaparición. O sea, están hablando ya de un momento en el futuro donde decidan desaparecerla. Bueno, ahorita entramos en detalle con esto, pero antes de eso, quiero hablarles, bueno, ¿qué es una pandemia? ¿Qué es una epidemia? Y hay otro término que acá usan ellos, que es el de endémico. Dice, la compañía farmacéutica todavía imaginaba la búsqueda de precios más altos a medida que pasamos de una pandemia a una fase endémica. De hecho, esto lo tocamos en un video, pero quería adentrarme un poco más para que más o menos sepamos toda esta terminología creada por la élite, el sistema entre comillas médico, para confundir, para controlar. Ya ustedes saben cómo es eso, ¿no? Por acá tengo un artículo que había compartido también en el pasado. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una pandemia, una epidemia, una endémica o algo endémico y un brote? Aclaro que son documentos que hemos hecho con el traductor automático de Google. Entonces si hay algún error por ahí yo lo corregiré. Por acá dice que no todos los términos de enfermedades infecciosas son iguales, aunque a menudo se usan indistintamente por error. La distinción entre las palabras pandemia, epidemia o endémico o endémica se difumina con frecuencia, incluso para los expertos médicos. O sea, la gente médica o de ese grupo, de ese gremio, también se confunde. Interesante, ¿no? Esto se debe a que la definición de cada término es fluida y cambia a medida que las enfermedades se vuelven más o menos frecuentes con el tiempo. Esto se me hizo muy curioso porque por lo menos me ayuda a entender, bueno, cuál es la terminología impuesta por ellos. Pero bueno, aquí dice que una epidemia es una enfermedad que afecta a un gran número de personas dentro de una comunidad, población o región. Una pandemia es una epidemia que se extiende por varios países o continentes. Entonces una epidemia es una comunidad o población, pero pandemia es varios países. Ahora la palabra endémico, que aquí me lo tradujo mal, debería ser endémico o endémica, es algo que pertenece a un pueblo o país en particular. La palabra clave es que pertenece, que es parte de ese pueblo, que se repite, que ya es como parte de su proceso como pueblo, como región. Muy probablemente es algo impuesto desde un principio. Luego dice que un brote es un aumento mayor de lo esperado en el número de casos endémicos. Entonces tenemos algo endémico como la gripe, pongámoslo así. La gripe es considerada algo endémico y que de repente hay un número inesperado, alto. También puede ser un caso único en un área nueva. De repente no había nada por ahí y algo aparece, ¿no? Si no se controla rápidamente, un brote puede convertirse en una epidemia. Es como por pasitos, ¿verdad? Empieza aquí pequeñito, bueno, pasa una epidemia y una vez que la región se va a otros países, se convierte en pandemia. Por lo menos es el proceso que ellos han decidido para entender toda esta terminología
creada por ellos. Pero bueno, acá dice, una forma sencilla de saber la diferencia entre una epidemia y una pandemia es recordar la P en la pandemia, lo que significa que una pandemia tiene un pasaporte. Hasta me da un poco de risa la manera como lo explican. Una pandemia es una epidemia que viaja, ¿ok? Viaja. Ahora tengo otro donde se enfoca más en la endemia. Dice por acá endémico o algo endémica. Significa que es característica de una población, un medio ambiente o una región en particular. Los ejemplos de enfermedades endémicas incluyen la varicela, que se presenta a un ritmo predecible entre los niños en edad escolar en los Estados Unidos, y la malaria en algunas áreas de África. La enfermedad está presente en una comunidad en todo momento, pero con una frecuencia relativamente baja. O sea, no llega de golpe, pero siempre llega como cíclicamente, repitiéndose. Ahora, cuando digo cíclicamente es porque hay demasiada correlación con el sol, como les expliqué al principio. Por acá hay otra diferencia, dice que una epidemia es un brote repentino, severo dentro de una región o un grupo, como ocurre con el SIDA en África o el SIDA en usuarios de drogas intravenosas. Hay mucho que decir en esa parte, ¿no? Una pandemia ocurre cuando una epidemia se generaliza y afecta a toda una región, un continente o el mundo entero. Aquí nos dan la etimología. Dice que la palabra endémica proviene del griego en, o sea que significa en, demos, pueblo o población, o sea, endemos, en la población, que es parte, que pertenece, ¿no? Después dice que por el contrario, epi significa sobre, se visita una epidemia sobre la gente, como que cae sobre un grupo, y pandemia, o en este caso pan, significa todos. Una pandemia afecta a todas las personas. Para ilustrar esto un poco más, volvemos al gráfico que les mostré, y creo que ahora puede entenderse un poco mejor. Estamos acá, pero si nos devolvemos en el inicio anterior, tenemos pandemia, el que está antes un brote, epidemia, un brote, epidemia, epidemia, pandemia, brote y epidemia ambos, epidemia y epidemia. Entonces todo eso ha estado documentado oficialmente por las agencias de salud y queda en la historia como que algo en ese punto en la historia se registró como ya sea epidemia, brote o pandemia. Luego, cuando nos vamos a los picos, no sabemos qué nos espera en aproximadamente 2025, pero regresamos. Un brote, epidemia, epidemia, brote, pandemia, pandemia, epidemia, epidemia y una pandemia. Ahora, aquí hay algunos años interesantes. Tenemos 1976, en un inicio de ciclo solar, un brote, influenza A. Estas son cosas que se pueden encontrar en internet si uno hace la búsqueda especializada en años 1976, una grave pandemia. Una campaña de vacunación. Dice que en el 76 una gran campaña de vacunación se lanzó en Estados Unidos por la inminente amenaza de una pandemia. Después tenemos el pico del cólera por acá, que de hecho, ya indagando un poco más, se empieza a señalizar que Perú es el epicentro. Interesante, si hay alguien de Perú en el canal que nos quiera comentar con información, se los agradeceré un montón, pero se habla de Perú, de una epidemia, en este caso, vean, epidemia de cólera, 1997, un brote. Tenemos acá que la CDC nos dice que hay un documento oficial registrado en esa fecha. Un brote en Hong Kong, similar a la influenza aviar. Entonces esto está documentado coincidentemente en inicios y picos solares. 2003, el síndrome respiratorio agudo grave llamado SARS, en español sería SRAG, una epidemia. Se habla de enero del 2004, pero es en un pico solar. El SARS. Probablemente nosotros estamos un poco más jóvenes y no nos acordamos, pero es interesantísimo irnos a los periódicos y ver el tipo de lenguaje, el tipo de programación que se estaba manejando. Pero dice acá que China confirmó ayer su primer caso de SARS. Desde que un brote de la enfermedad fue controlado en julio, ya venía el año pasado. Pero por acá dice enfermedad mortal. El SARS, cuyo primer brote se registró en Guangdong en noviembre del 2002, infectó a más de 8.000 personas y mató a 774 en todo el mundo, la mayoría de ellas en Asia, antes de ser controlado en junio. Así es que con este preámbulo, sabiendo ya más o menos en sus términos, en los términos de ellos, lo que es una pandemia, epidemia y algo endémico o un brote también, vámonos al artículo que les quería compartir. Dice por acá que un alto ejecutivo de Pfizer sugirió a los inversores, o a los inversionistas en este caso,
la semana pasada que el precio de su vacuna podría aumentar después de la pandemia. Ahora están hablando ya en términos después de. La sugerencia plantea dudas sobre si un medicamento desarrollado en instancias del gobierno federal para responder a una crisis global podría generar ganancias para una empresa. O sea, ya estamos hablando de que esto es un negocio, ¿no? Lo cual no nos sorprende porque sabemos que las farmacéuticas es lo que han hecho por años, incluso podríamos decir por siglos. Dice por acá que este señor de un grupo de investigación, analista, dice que se refirió a los comentarios hechos por los ejecutivos de Pfizer. Se preguntó cómo una compañía farmacéutica todavía imaginaba la búsqueda de precios más altos a medida que pasamos de una pandemia a una fase endémica. Que después dice por acá, en particular algunos de sus comentarios sobre el potencial de precios más altos, dijo este señor, el del grupo investigador, sobre la sugerencia de lo que se habló en Pfizer, ¿no? Creo que una de las cosas a la que la gente apunta es tanto la óptica de eso como parte de su experiencia con el mercado de la gripe. Lo marqué ahí porque sabemos que todo esto, aparte de otras agendas, es lucrar, ¿no? Ahora, eso es absolutamente diferente, pero esperaba que tal vez pudiera darnos un poco más de profundidad sobre sus pensamientos aquí en torno al potencial de lograr precios más altos en el futuro, si no me pregunta. Dice por acá que el director, en respuesta a esto de Pfizer, dijo que la compañía anticipa una oportunidad significativa para su vacuna desde una perspectiva de precios, a medida que avanzamos de una situación pandémica a una situación endémica. Con lo que analizamos, pareciera, y esto lo he escuchado de otros youtubers en inglés, que Pfizer y estas compañías se pueden imaginar algo así como la gripe con eso que estamos pasando. O sea, que la vacuna ya se convierta casi que en una inyección de gripe, ¿no? O que mantenga ese estatus como para que tengan ganancias perpetuas en este caso, ¿no? Dice por acá, entonces, si se observa cómo la demanda actual y los precios actuales están siendo impulsados, claramente no están siendo impulsados por lo que llamaré condiciones normales del mercado, realmente ha sido impulsado por una especie de estado pandémico en el que hemos estado y las necesidades de los gobiernos de asegurar realmente la dosis de los distintos proveedores de vacunas. Suena como que en una situación endémica normal se esperan ganancias en cada temporada y que en este momento todas las ganancias que ha recibido Pfizer es porque los gobiernos le han comprado a ellos. Pero pareciera que el objetivo final de alguna manera de Pfizer es hacer de esto algo muy repetitivo, así como la inyección de la gripe, ¿no? Dice por acá, entonces lo que creo es que a medida que pasemos de un estado pandémico, de una situación pandémica a una situación endémica, las fuerzas normales del mercado, las condiciones normales del mercado comenzarán a aparecer. Entonces queda muy claro que es lo que andan buscando, pareciera, a no ser que nos estén engañando y no están realmente revelando lo que quieren, pero se puede ver a nivel futuro que quisieran que esta cosa de la que experimentamos en 2020 se convierta en algo repetitivo, como lo que ha pasado con la influenza, que se me hace muy curioso, como que ya pasó de moda la influenza, se salió de escena y ahora nos están introduciendo algo nuevo, que ahora sí se quede por varios periodos, ¿no? Y más adelante no voy a leer todo el documento o el artículo, dice, otra incógnita es cuándo termina oficialmente la pandemia, o se convierte en endémica. O sea, o lo están tratando de decir como que va a ser el final de la pandemia, que es una de las preguntas que uno escucha mucho, incluso gente que no está tan involucrada en el análisis histórico de todo esto. Dice por acá que los ejecutivos de Pfizer aludieron. Creo que va a ser un cambio, dijo. ¿En qué momento termina la pandemia y el gobierno deja de pagar las vacunas? Creo que en el momento que los gobiernos dejen de comprar, entonces es cuando quizá se haga ese paso, ¿no? Pero igual, quería dejarles este documento, se puede interpretar de muchas cosas. Lo que se está hablando silenciosamente en los funcionarios o los ejecutivos de una compañía como Pfizer es pasarse a una etapa endémica, hacerlo como si fuera una inyección de la gripe quizá. Vamos a ver qué tal eso, vamos a seguir observando, pero queríamos compartirlo acá en el canal rápidamente y nos encantaría escuchar sus comentarios y sus opiniones y su criterio acerca de esto, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.